¿Cómo van ustedes? ¿Bien? Qué bueno verles y tener la oportunidad en esta tarde de poder compartir, expresar en Dios una palabra justo en este mes, donde la iglesia se levanta para hablar, ¿no?, sobre lo primero que tiene que ser para Dios y lo más importante, la consagración, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando recién comencé mi vida en Dios y el tiempo donde comencé como a predicar, ¿no? Creo que era uno de esos amantes de las historias bíblicas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ¿no? Y de las historias de hombres, en este caso de reyes, que de alguna u otra forma son como una, ¿cómo podríamos llamarlo?, ¿no? Como un foco de atención para nosotros, un recipiente del cual podemos beber el aprendizaje, el conocimiento de lo que Dios quiere y no quiere para nosotros. Yo creo que a partir de la experiencia de hombres que caminaron en la tierra, que la Biblia nos registra, nosotros podemos aprender de lo que podemos hacer, ¿cierto? Pero también podemos aprender de aquello que no debemos hacer. Y en esta semana estaba meditando en el poder compartir con ustedes. Yo quiero hablar en esta noche de un rey que sobresale dentro de la historia del pueblo, que se llama el rey Asa. No sé si alguna vez lo ha leído, pero acompáñame por favor en esta tarde. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 1 al 7. Ahora, míreme acá antes de que usted comience a leer. Ubíquese ahí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 1 al 7. Cuando llegó, quédese ahí plantado un momento, simplemente lo pongo en el contexto. Cuando usted comienza a trabajar la Biblia, a caminar en la Biblia, usted se da cuenta de que aparece Israel, que es el pueblo de Dios, ¿sí o no? De repente la historia va a cambiar en los textos, en la Biblia, y ya no aparece como un Israel unificado, sino que después de la muerte del hijo de David, de Salomón, viene a reinar otro hombre, y con él viene como Dios de alguna otra forma para ajustar cuentas con Israel a través de una palabra profética. Lo que hace es que va a dividir la nación, que en algún momento era una. Entonces de ahí aparece de repente en la Biblia la historia de dos pueblos que al fin son uno, son Israel, pero aparecerá en la Biblia la experiencia de un pueblo que es el reino del norte y otro pueblo que es el reino del sur, ¿no? El reino del norte se le va a conocer como Israel, e Israel tiene 10 tribus, Israel es como su capital, pero Israel se le va a conocer como el reino del norte, y este tiene como 10 tribus. Y el otro reino es el reino del sur. Este va a ser conocido como Judá, y este va a tener entonces 2 tribus. Históricamente hablando se dice que quienes gobernaron en el reino del norte fueron aproximadamente unos 19 hombres aproximadamente. El reino del norte tuvo 19 hombres, 19 reyes, de los cuales se va a registrar que ninguno de ellos, de 19, hizo lo bueno delante de Dios. O sea, palabras más, palabras menos. De esos 19 hombres que gobernaron a lo largo y ancho de la historia del reino del norte, ninguno hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Todos salieron malos, ¿no? Nada que ver con Colombia, ¿no? Ahora, mírenme acá. Pero del reino del sur, que decíamos que son 2 tribus, se dice que estos tuvieron 20 reyes. De los 20 reyes que gobernaron en su época en este reino, 10 fueron buenos, 10 malos. Pero lo más especial es que de esos 10 reyes buenos, se dice que 5 de ellos sobresalieron sobre toda la historia. Entre ellos, el rey menciona en esta tarde, que es Asa. Los otros 4 fueron Josafat, otro llamado Joás, otro Ezequías, y por último Josías. Estos fueron buenos, de parte aseada, como dicen por ahí. Entonces, ahora, por eso es que usted va a ver que en la historia de la Biblia aparece un Israel primero, y después, por una disposición de Dios, hay un quiebre, pues aparecen 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Nuestro personaje en esta tarde va a gobernar en el reino del sur, en este caso, como decíamos, en Judá, y tiene una buena cuna, entre comillas. El bisabuelo de Asa fue nada más y nada menos que un rey preponderante en la historia hebrea, como el rey Salomón. Este fue el bisabuelo. El abuelo de Asa fue nada más y nada menos que Roboam, y el papá de Asa, si usted ha leído la historia, se va a dar cuenta que se llama Abías. De estos 3, saquemos la cara
Salomón, porque de los demás, el abuelo y el papá de Asa fueron malos. Fueron hombres que permitieron que los sodomitas penetraran una sociedad que se suponía es una sociedad consagrada para Dios. Ahora, Salomón comenzó bien, pero terminó, ¿no? Sí, terminó. ¿Sí están acá? Salomón comenzó bien. El problema de Salomón es que Salomón tuvo 3 amores. Ahora, Salomón amó a Dios, Salomón amó la sabiduría, y número 3, Salomón amó las mujeres. Ahora, ¿está mal amar las mujeres? Claro que no. El problema es que Salomón tuvo 1000 mujeres. O sea, 1000 suegras, o sea, 2000 situaciones en las cuales, bueno, si uno con una sola suegra ya como que dice, Señor, llévatelo de la mano, alguna cosa podemos hacer. Ahora, Salomón tuvo 1000 mujeres, con no todas intimó, con no todas se relacionó, pero al fin y al cabo, en la experiencia de lo que la Biblia dice, tuvo 1000 mujeres. Ahora, ¿es malo amar a las mujeres? No. El problema con Salomón, pese a toda la sabiduría que gobernaba su vida, es que las mujeres terminaron desviando el corazón de este hombre llamado Salomón. Así que si hablamos de una cuna, hoy por hoy una cuna cristiana, si podemos decir, mire, Asa tuvo el ejemplo de un papá honorable para Dios. Asa fue un hombre que se levantó en palacio, viendo el ejemplo de un padre consagrado, amante de Dios, viviendo para Dios. No, Asa no tuvo ese ejemplo, ni en su padre, ni en su abuelo, ni tal vez en la vida de su bisabuelo. Asa tiene que tomar, como muchos hombres de la Biblia, del Antiguo Pacto, tuvieron que tomar el modelo de la Biblia para de alguna otra forma poder gobernar en algunos casos. Ahora sí, Crónicas, ya con estableciendo en este contexto histórico para que aprendan un poquito de historia, ahora sí leamos el texto, porque más de uno ya lo leyó como 10 veces, ¿no? ¿Qué dice el texto en el capítulo 14 del segundo libro de Crónicas? Dice que durmió Abías, su padre, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar a su hijo Asa, en cuyos días el país tuvo sosiego por ¿cuántos años? 10 años. Dice el texto que Asa hizo lo bueno y lo recto de los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscasen a Jehová el Dios de sus padres y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Dice que quitó a sí mismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, ¿no? Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado, dice el texto, paz. Dejémoslo ahí. Versículo 7. Dijo, por tanto, Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios, lo hemos buscado. Y él nos ha dado paz, ¿por qué? Por todas partes, y edificaron pues y fueron prosperados. Ahora, los primeros años, miren acá, presta atención, los primeros años del gobierno o del reinado de Asa se caracterizaron por años para el pueblo de una renovación total. No solamente una renovación, sino una reforma y de alguna otra forma una disposición del hombre por romper o quebrar todo lo que no honrase a Dios. En este caso, Asa tuvo que gobernar sobre un momento donde luchó contra 2 elementos importantes de la historia. Número 1, luchó contra la idolatría, porque este pueblo que se supone había amado a Dios estaba lleno de altares, dedicaba a Baales, cultos a dioses extraños. Y como ya dijimos hace unos minutos atrás, sus antecesores, o sea, Juan Manuel Santos, no sé por qué tengo a Juan Manuel en la cabeza, ¿no? Pero sus antecesores, ¿no? En este caso, su papá y su abuelo, Abías y Roboam, como ya dijimos, habían permitido que los sodomitas y toda su situación penetraran en esta cultura. Entonces, lo que va a hacer Asa es levantarse contra estos 2 elementos. Va a levantar y va a liderar una guerra frontal contra la idolatría de los tiempos. ¿Y cómo? Derribando cuanto altar y cuanto culto extraño hay en esta tierra. Y número 2, va a terminar, ahí no aparece en el texto, pero en alguno de los textos va a aparecer,
Así que por eso reitero que los primeros años fueron tiempos de reforma, de una disposición total de Asa para con Dios y su pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a un hombre, a un pueblo que está dispuesto a honrar a Dios, a santificarse por causa de Dios, a consagrarse y a tomar a Dios como primero? El resultado fue que Dios les dio paz por todas partes. ¿Qué les dio? Paz por todas partes. Y en los tiempos de paz, ¿qué es lo que hace Asa? Asa comienza a amurallar las ciudades, a construir muros. En los tiempos de paz, Asa no se tiró a dormir hasta las 10 de la mañana. Asa no se quedó en una vida tranquila, mesurada, diciendo, pues todo está bien, disfrutemos la vida. No, Asa lo que hizo fue, en los tiempos de paz, se preparó para la guerra. Ahora, ¿qué tiene que ver con toda esta historia que ahora? Tiene que ver mucho con nosotros. Porque cuando uno comienza y nace de nuevo en Dios, comienza una vida de consagración. Comienza un tiempo donde uno toma a Dios de primero en su existencia, ¿o no? Dios se te vuelve lo primero de cada mañana. Se te vuelve el primer pensamiento del día, el último de la noche. Se vuelve el primer lugar en tu corazón. Y comienza en esa disposición de amor, comienza una consagración. Y uno comienza, de alguna otra forma, a librar batallas internas contra todo lo que no honra a Dios. Y cada uno las ha librado en su momento. Yo recuerdo que cuando Cristo aparece en mi vida, la primera guerra con la que luché fue contra el alcohol. Eso sí, a mí me gustaba beber y beber y beber. Un trago, 2 tragos, 3 tragos, 3 tragos. El que se lo sabe lo entendió. Pero llegó un momento que yo dije, a mí nadie en la iglesia me dijo, tiene que dejar el alcohol, tiene que dejar la cerveza, tiene que dejar esto, tiene que dejar el aguardiente. Fue como una disposición interna y yo comencé a bregar internamente contra aquellas cosas que yo decía, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Cuando usted dispone su vida para honrar a Dios, usted va a ver los resultados de Dios a favor suyo. Se lo repito, cuando tú dispones tu vida para honrar a Dios, entonces tú verás a Dios manifestando resultados a favor tuyo. Y este es el año para poner a Dios una vez más en el primer lugar. ¿Por qué le digo? Y suena raro decir una vez más, porque hay gente de esta casa que Dios estuvo de primero, pero ya no está. Se fueron los hermanos. Asa comenzó poniendo a Dios de primer lugar. Asa comenzó su gobierno con todas las fuerzas e invitó al pueblo a honrar a Dios, a amar a Dios. Ahora, había paz por todas partes. Pero como ya decimos, en los tiempos de paz tú tienes que armarte para los días de guerra. Levante su mano y hágalo conmigo. En tiempos de paz me voy a armar para los días de guerra. No tiene que ser así. O sea que en los tiempos de bonanza tú tienes que ahorrar, trabajar bien el dinero para que cuando lleguen los días de vacas flacas usted siga comiendo vaca gorda. ¿Por qué? Porque usted se preparó anticipadamente para los días malos. Pero hay gente que tiene una mentalidad y una cultura de despilfarro a todo nivel. Entonces cuando Dios comienza a prosperarlos, a bendecirlos, a darles paz, estaban enfermos, los sanó. La suegra vino a vivir en la casa, se la llevó para otro barrio, para otro país. O sea, más de uno de nosotros llegamos a Cristo lleno de problemas, enfermos, endemoniados, enchicharronados, con 1000 circunstancias. Pero de repente Dios aparece en el escenario, te salva en Cristo y te comienza a liberar y tú te enamoras. Y cuando viene la paz, entonces la gente se acomoda. ¿Tú ya para qué ayuno si no tengo conflictos? ¿Para qué voy a la iglesia si todo está bien? Eso de sembrar, eso es pura mentira del diablo, del negocio de los pastores. Pero cuando usted no tenía un peso y me vencía en la iglesia siempre, usted no sabía qué dar. ¿Por qué? Porque usted creía cada palabra que desde un altar le soltaba. Pero ahora, cuando está sentado en medio del tiempo cómodo, entonces todo se critica, todo se juzga y todo se señala. Ahora, la historia va a cambiar. Versículo 9. Dice que
salió contra ellos Sera etíope, con un ejército de ¿cuántas personas? En la Biblia va a decir que de 1.000.000 de hombres y 300 carros de guerra. Y vino hasta Maresa, entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Mire, quédese un momentito, no mire más. Después de años de total paz, va a venir un conflicto a la vida de Asa y de su pueblo. Un hombre, un etíope, se va a rebelar y va a querer hacerles daño. Y no se viene con 3 piedras en la mano y 2 palos. Se viene con un ejército que consta de 1.000.000 de hombres, y 1.000.000 es 1.000.000. Y 300 carros, pero para aquel entonces, digámoslo así, eran 300 tanques de guerra. Y vienen para matar y atravesar cuanta gente de ese reino del sur aparezca. En un texto anterior a ese, usted va a denotar algo, que el ejército de Asa tiene más o menos unos 520.000 hombres, entre tribu y tribu. O sea que hay una diferencia, y puedo equivocarme en el número, hay una diferencia más o menos de unos 480.000 hombres, puede ser menos o más, tal vez no estoy diciendo la cifra exacta. Pero entonces hay una diferencia enorme, más o menos, 420.000, por ahí se da cuenta. 420.000 hombres. Hay la diferencia entre un ejército y otro ejército. Pero mire la forma de gobernar de este Asa. Cuando se vienen 1.000.000 de personas para acabar los años, cuando preparan 300 tanques de guerra para arrasarlos, aparece el versículo 11. Yo quiero que usted lo lea conmigo a viva voz. ¿Qué dice el texto? Dele vehemencia a eso. ¿Qué dice? Y clamó Asa. ¿Cómo enfrentó? ¿Cómo enfrentó Asa la guerra? Con lanzas, con tanques, con escudos, es lícito. Pero en el caso de este rey, la guerra la enfrenta con Dios. ¿Y qué hace con Dios? Clama a Dios. Le dice a Jehová su Dios: oh Dios, para ti, ¿quiere leerlo conmigo? Para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti en nombre. ¿Qué oración? Uy, se me erizaron los 3 pelos en la mano derecha, que en la izquierda no tengo ni uno. Este hombre va a librar una batalla con una diferencia de 420.000 hombres menos, pero con Dios. Le va a decir: Dios, para ti no hay diferencia alguna entre ayudar al fuerte o al que no tiene fuerza. Padre, yo te estoy pidiendo que no sea nuestra guerra, haz tuya esta batalla. Que cuando vayamos al campo de batalla, esta gente que vamos a enfrentar no prevalezca, no por nuestra fuerza, no por nuestra mano, no por nuestra espada, sino por el poder tuyo y tu presencia que va delante de nosotros. Señor, somos menos que ellos. Humanamente hablando, en la línea de la guerra vamos a perder la batalla, pero contigo somos más, contigo somos mayoría, contigo tenemos la victoria, así que vamos a ese campo. Ahora mire la respuesta de Dios, versículo 9. ¿Quiere leerlo? No dice Asa, ¿quién fue? Jehová deshizo a los etíopes del arca. O sea, Asa se paró a ver cómo Dios ganaba a favor de él. Prepárese, porque en el año 16 vamos a estar de rodillas ante Dios, pero cuando nos levantemos veremos frente a nosotros cómo Dios libra batallas y te da victoria. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron, dice la palabra, los etíopes. Vamos a seguir leyendo un poco más. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron
exagerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová, de su ejército, y les tomaron muy grande botín. No solamente los vencieron en Dios, sino que le agarraron el billete, la plata y lo que traían. Ahí dicen amén, ¿no? Versículo 20, si no estoy mal. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. O sea, el final de la batalla fue victoria y fue ganancia. Así creo yo para nosotros. Pero este es un hombre que, reitero, tiene a Dios de primero en la vida. Dios no es el último, Dios es primero. Ahora, me gusta algo más. Cuando usted se gana una batalla, lo próximo que hace usted, ¿qué es? ¿Celebrar? ¿O no? Cuando usted recibe un billete que usted no esperaba, ¿qué hace? No, que 10 millones, ¿para qué? No, los míos. No, usted solamente hasta encontrándose un billete por ahí en el suelo, usted hace milagro. Y más si lo necesitaba como nunca, es doblemente milagro. Entonces imagínense, este pueblo acaba por la mano de Dios de derrotar a un ejército con 1.000.000 de etíopes y 300 carros de guerra. Los derrotaron hasta que los etíopes no quedó aliento, les acabaron todo. Y lo que es mejor, que cuando llegaron a Jerusalén, llegaron con ovejas, llegaron con ganado, llegaron con dinero, llegaron con plata, llegaron con botín. Y cuando eso aparece, ellos están en la alegría, en el entusiasmo, ganamos, dimos a Dios. Allí aparece un profeta. Mire, versículo 15. Capítulo 15. Del segundo libro de Crónicas. Dice que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, póngale cuidado, yo quiero que usted le preste atención. No estoy tan efusivo en esta tarde, porque yo quiero que usted le preste atención a los detalles de estos textos. Es más Biblia que otra cosa, es más historia que otra cosa. Dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Escuche esta declaración: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis él también os va a dejar. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, el Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Dice que comienza a narrar el profeta, hablando lo que había acontecido años atrás con los gobiernos pasados. Ahora, cuando Asa recibe esta palabra, porque el profeta le está diciendo, si ustedes buscan a Dios, lo van a encontrar, ¿ok? Si no lo buscan, si no se acercan, Él se va a alejar de ustedes. Cuando el profeta suelta esta palabra, Asa está en un momento que recibe la palabra. Y en el versículo 8, léalo conmigo, versículo 8, dice que cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. ¿Y qué hizo? Siguió en esta cruzada de reforma, de renovación, y comenzó a quitar los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Dice que reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico del Eterno. Después reunió a toda Judá y Benjamín, y con ellos a los forasteros de Efraín y de Manasés, que se le habían pegado a ellos, ¿no? Y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Y se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel día, fíjese bien, sacrificaron a Jehová el Señor del botín que habían traído. Miren el botín. Sacrificaron 700 bueyes y 7,000 ovejas. O sea, eso fue el sacrificio de la fiesta.
7,000 ovejas, 700 reyes, vépers de reyes. Bueno, entonces, y aquí yo quiero que usted le ponga corazón y cerebro. Entonces, mire lo que dice aquí. Hasta el que está guiando el pueblo, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Por qué? De todo su corazón y de toda su alma. Oiga bien, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre y mujer. Y lo que es peor, hicieron un juramento a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas, y todo el pueblo se alegró de este juramento, porque de todo su corazón lo juraron y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos y les dio paz por todas partes. Yo creo que leerlo es muy diciente para nosotros, porque es un hombre que encara su vida con Dios. Y yo creo que a la mayoría de la gente que yo le estoy hablando en esta noche, en esta celebración, son gente que no son novatos en Dios, que la mayoría llevan años, ya están que lo jubilan, ya está que casi Dios le da pensión a ustedes, hermano. Llevamos años en Dios. Esto para usted no es historia nueva, esto es historia vieja. Pero la historia de Asa, creo yo, al leerla, pensé que era una radiografía de muchos de nosotros. Porque como Asa, por años nosotros libramos las batallas con Dios. Mire, yo he conocido hermanas que se enamoraron tanto de Dios que hasta para hacer un sancocho decían, y uno decía, qué religiosas son, Señor, revélame cuánto de sal le pongo al sancocho, cuánto aceite le pongo al agua para así. Y usted dirá, gente descerebrada, no sé, pero hasta ese nivel. Yo no puedo criticar y señalar la manifestación de un corazón enamorado y dependiente de Dios. Que en su momento había gente que le oraba, Señor, a la derecha o a la izquierda, por esta calle o por la otra. Yo quiero, y es así. Y esto fue lo que pasó con Asa. Asa podía tener un poder político, podía también tener en su haber un poder militar, pero sobre él, sobre esos poderes, él confiaba en el poder de Dios. Y aunque podía largar 480 hombres fieros a la batalla, él sabía que ellos podían ser vencidos, pero Dios es invencible y temible en la batalla. Y Asa encaró eso. Y cuando el profeta vino y soltó la palabra, lo que dijo es, señores, vamos a hacer un juramento. Aquí le vamos a buscar todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y lo vamos a buscar no por religión, no porque nos tocó, no porque pues no hay nada más para hacer. Lo vamos a buscar de todo corazón y con toda el alma. Y Asa les dice, pero venga, el que no lo busque de ustedes se va a morir, sin importar que sea un niño, un adulto o un anciano. El que no lo busque, que se muera. ¿Qué hizo el pueblo? Hizo un compromiso, dijeron que así sea, y juramentaron. Pero usted tiene que tener cuidado con esa bobota. Señor, sí, yo juro, yo prometo que lo haré. A los 3 días, ay no, Señor, perdóname, yo me emocioné en el culto del domingo. El problema es que tenemos demasiada gente no convencida, sino emocionada en la celebración. La vida con Dios no es de emociones, porque las emociones son como un yo-yo, suben y bajan. Usted no puede asumir su vida con Dios, ni su relación íntima con Dios, como una emoción, porque uno en la emoción hoy quiere, mañana quiere, hoy ama y mañana no ama, hoy siente a Dios con él, mañana dice, Dios, tú te olvidaste de mí. Esto no se trata de una relación de emoción, se trata de una relación de pacto. Así no te sientas, así no te veas, así no hicieses ni un milagro por mí en la tierra, yo seguiré amándote y viviendo para ti, Señor. Este hombre vivió así. Pasaron los años, dígalo conmigo, pasaron los años, como nos han pasado a nosotros. Mire, yo que hace que tenía 20 años, ahora tengo 22.
Y yo que hace que me convertí a los 18, ya llevo 40. Dios mío, ¿a qué horas pasaron? 22, 23. Y a uno le pasa la vida en un abrir y cerrar de ojos. Yo no, las gemelas, que hace que nacieron y ya señoritas, ¿no? Y en cualquier momento, para Bucaramanga, para yo no sé, a estudiar en la universidad, y dice, ¿a qué horas? Así nos pasa la vida. Y hasta le pasaron años. Algunos dicen que fueron 10 años después. Otros estudiosos dicen que fueron 6 años después de esta ceremonia que algo aconteció, capítulo 16. Usted sabe que Dios una vez más recompensó hasta con paz, pero a los 10 o 6 años, ahí no se han puesto de acuerdo si eran 10 o 6 años después, vino otra situación, otro Chucky le dio por atacar el pueblo. ¿Qué dice el texto? Que en el año 36 del reinado de nuestro amigo Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para que no dejara salir, prácticamente lo sitió, para no dejar ni entrar ni salir a ninguno al rey Asa, rey de Judá. O sea que eso es como cerrar las fronteras para que nadie ingrese. Y si había comercio, qué bonito, vamos a cerrar la frontera, qué bonito. ¿No? Y vamos a cerrar la frontera de tal manera que comencemos a trabajar para dañar los reinos. Ahora, ¿qué hizo Asa? A Asa le informaron que había un tipo que quería acabarnos. ¿Se acuerdan del Asa que cuando tenía 1.000.000 de etíopes que dijo, ¡Padre! ¡Aleluya! ¡Clamo a ti! Ahora don Asa ya no tiene BlackBerry, ahora tienes iPhone. ¿No? Entonces Asa sacó de la plata y el oro de los tesoros de la casa de Dios y de la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, versículo 3, eso era hacer alianza con el diablo, y le dijo, haya alianza entre vos, esta es versión Bayuna, ¿no? La Reina Internacional de Ley, haya alianza entre vos y yo, como lo hubo entre tu papá y el mío, y aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire. Míreme, déjame ver. No. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Aló? ¿Qué le pasó? En 6 años, escúcheme, en 6 años, a Asa le cambió el corazón. Posiblemente a nosotros en 6 años también el corazón nos ha cambiado. Algunos hasta en menos, otros más, como el mío. 20 años mi corazón ha tenido alteraciones, idas y vueltas, pero entre 10 o 6 años le cambió el corazón, porque cuando llegó una guerra ya no estuvo dispuesto a clamar a Dios. Ahora prefirió hacer una alianza, aunque era una alianza anti-Dios, era hacer una alianza con el diablo mismo, si podemos usar esta expresión un poco espiritualoide. Prefirió hacer una alianza con los hombres, depender del oro y de la plata, que no era ni siquiera de él, el oro de la casa de Dios, para a fin de mitigar la situación y que no pasara absolutamente. Eso a nivel de gente común y corriente va y viene, ¿no? Una gente normal, que no está en el pacto, que no hace parte del reino, haga alianza con el que se le dé la gana. Pero cuando tú eres gente de pacto y de reino, hijos de Dios, Dios está viendo y Dios está metido en eso. ¿Por qué? Mírenme acá. Sigamos, versículo 4. Allá me conecté, no sé si... Uy, ya.